Había una vez una youtuber cubana que vino a New York. Nótese, la vimos en la estación central, típico de quien viene a la ciudad que nunca duerme. La pregunta es, ¿qué hará por aquí la chica del swing? De momento estoy en Carolina del Norte y si estoy aquí es precisamente porque acabo de hacer escala. Mi vuelo de Houston para acá duró aproximadamente 3 horas y próximamente saldré para New York. Yo aún no me lo creo. Pero como antes muerta que sencilla, obviamente pasé por el baño del aeropuerto a arreglarme un poquito porque mi vuelo de Houston fue de madrugada, o sea, es bien temprano en la mañana. Así que vamos a recargar toda la energía para seguir con este viaje que la verdad es que queda bastante. Y bueno, les cuento que esta fue mi primera vez viajando sola dentro de Estados Unidos en avión. Había muchísima gente en todos los aeropuertos que estuve, pero reto completado, así que imposible no es. Darme cuenta que estoy sentada esperando un vuelo para New York es simplemente increíble, pero no tan increíble como las vistas que tuve desde las ventanas del avión. Creo que no hubo mejor manera de entrar a esta ciudad que simplemente ver esto. Se me puso la piel de gallina, el corazón se me aceleró. Solo podía imaginarme caminando esas calles, que desde el cielo se veían ya tan imponentes. Estoy en New York. Ok, estoy. I am here in New York. Mira, yo me voy a ubicar y hablamos ahorita porque entre lo nerviosa que estoy, lo emocionada, lo surreal que me parece esto, yo necesito como que... Ahora busqué para ir al hotel a donde tengo que ir y cuesta $80 en taxi. Así que obviamente, ¿qué voy a hacer ya estrenándome ya aquí en New York? Coger un tren que se demora 1 hora, pero bueno, tiempo hay. Así que estoy en camino a eso. Vamos a ver si no me pierdo. Espero que no. Creo que ya tengo la suficiente experiencia en aeropuertos y hoteles como para saber que la mayoría de lugares tienen la vía para llegar desde el aeropuerto al hotel en transporte público. Así que si algo me ha dado viajar es experiencia y confianza. Vamos a estrenar desde ya el metro de New York. Para llegar a mi destino en Brooklyn tenía que utilizar 3 trenes. Este es el primero. Conecta al aeropuerto con otra estación y la otra estación te conectaría con el metro directamente. Voy a decirlo ahora antes de que se me olvide. Me la he pasado preguntando, obviamente, porque imagínate tú, esta estación ubicarme ha sido una locura. Pero todo el mundo ha sido súper amable, o sea, me he quedado loca. Vamos a por mi segundo tren, este me llevaría a la estación de metro. Una vez en la estación de metro, es que fue exactamente como me imaginé que sería una estación de metro en New York. Pero sin pérdida, llegué a mi hotel. Estamos en New York. Bueno amigos, al final llegué al hotel. Ayer no pude grabar tanto porque no dormí de madrugada. Mi vuelo fue a la 1 de la mañana. Parezco una niña. O sea, mira esto. Literalmente he hecho una lista de todo lo que voy a hacer, con todas las cosas que quiero, hasta de cómo me voy a vestir. Estoy demasiado emocionada. Este es mi outfit de hoy. De verdad he pasado por una crisis existencial en mi casa y aquí también porque no sabía qué ponerme. Pero al final me puse el vestido rojo que les enseñé en el video anterior que me envió Galara. Qué lindo. Me queda precioso, mami. Me puse el vestido rojo, me puse esta boina, que saben que me encanta, me hice un maquillaje. Ay, es que me veo tan linda en la cámara. Espero después en la edición que me guste. Pero de zapatos tengo pues los de siempre. El bolso de mi madre, que es increíble como mi mamá me regaló este bolso y me lo he puesto literalmente para todo. Otra cosa que me llevo, mi chaqueta, que igual vi el clima y el clima estaba bastante caluroso, pero uno nunca sabe dónde se meta y a qué, así que la chaqueta. ¡Ay, me encanta, mami! Me encanta Fashion Icon, Fashion Icon. Les doy una pequeña vista de cómo es la habitación del hotel. Es un hotel aquí en Brooklyn. No miran mucho el reguero porque, pero básicamente así se ve. Por ahí está el baño y bueno, simple, una habitación de hotel simple. Otra cosa que me llevo con las mejores ansias y ganas es mi cámara analógica, mi cámara de fotitos de rollo. De verdad estoy demasiado emocionada por usarla. Ya me muero de hacer todas las fotos que voy a hacer hoy, de revelar el rollo. O sea, mi única intención en esta vida es revelar el rollo de esta cámara que voy a hacer hoy. Así que estoy demasiado emocionada. Vámonos. Nuestra primera misión era ir al puente de Brooklyn. Es que yo no me creo que yo esté diciendo estos lugares en mi canal. Pues bueno, estamos a 30 minutos en metro desde nuestro hotel, así que vamos allá. Bienvenido a New York,
No pueden decir que es una pantalla verde. No es un montaje, ni tú ni yo estamos soñando. Tú estás en YouTube, yo estoy aquí, te lo estoy enseñando, tú estás conmigo. Estoy en Brooklyn, en el puente de Brooklyn, en New York, hello. Espérate, que necesitamos procesar esto. O sea, espérate un momento. Estamos a punto de cruzar para allá a través del puente. Primo, justo desde acá estamos intentando sobrevivir a los puestecitos de souvenir. Quiero tener todo lo básico de New York, todo lo que se supone que tienes que hacer en New York, todo lo que se supone que te tienes que comprar en New York. No quiero nada de que, oh no, esta gorra me la compré súper especial en una tienda súper especial. No, quiero la gorra callejera que dice New York. No importa si me estafan, hoy me pueden estafar. Okay, $1 fee makes it 12. Yeah, $12. Bueno, esta gorra la compramos ahora mismo a modo de souvenir. Y aquí tenemos los otros, otra gorra. Esta me gustó porque es como color mezclilla, entonces me va a combinar con las chaquetas, pantalones y cosas así. Y... ay, Dios mío, llévate el refri. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Ya lo estoy pisando, o sea, no es que lo esté viendo, es que ya lo estoy caminando y todavía no me lo puedo creer. Siento que la banda sonora de mi vida en este momento, obvia y evidentemente, es pa, pa, para. Hay tanto que decir de New York, vamos por partes y haciendo la información eficiente. Como en todos mis videos, siempre te vas a ir conociendo algo nuevo. Ay amigos, el puente de Brooklyn, tan impactante como te puedes imaginar que es. Uno de los distritos de Manhattan y Brooklyn. Vámonos con el chisme de la construcción del puente, que más que un chisme es la historia tan intrigante y hasta triste que tiene su construcción. Allá por 1870, John Rowling era el propietario de la firma de ingenieros que diseñaría y construiría este puente. Durante el proceso de construcción, este se fracturó gravemente un pie cuando un ferry chocó contra un muelle. Pocas semanas más tarde murió de tétano. Entonces su hijo Washington Rowling le sucedió en el cargo, pero sufrió una enfermedad causada por su trabajo en los pozos de cimentación, popularmente conocida como la enfermedad del buzo. Explicar esta enfermedad me llevaría bastante tiempo y probablemente me equivocaría en algún concepto, pero pueden buscar lo que provoca. Vámonos en contexto. Los dos ingenieros a cargo de esta obra, uno murió, el otro tenía parálisis y no podía presenciar la misma. ¿Cómo? De aquí surgió el puente que cambiaría la ingeniería para siempre y rompería tantos récords. Pues en una época donde las mujeres se limitaban a las tareas del hogar y a cuidar a sus hijos, la mujer de Washington tomó las riendas y confió en ella todo su conocimiento y le empezó a enseñar todo lo que debía saber para continuar la obra. Él, mientras tanto, observaría desde la ventana. Solo de imaginármelo se me pone la piel de gallina. En una época donde para dar un mensaje tenías que hacerlo de manera personal, no es que ella le fuese a mandar un WhatsApp a su esposo. Así que si nos ubicamos en tiempo y espacio de lo increíble que fue esta hazaña. Cabe también mencionar que necesitaron 600 obreros inmigrantes que trabajaron en condiciones extremas y muy peligrosas, a los cuales más de 20 aproximadamente les costó la vida por el increíble salario de $2 por 4 horas. Vamos a atravesar el puente de Brooklyn. Habitualmente se habla mucho de los puentes, pero no se habla de quién es la primera persona que los cruza. Bueno, la primera persona que los cruzó fue una mujer. Y precisamente ella fue Emily Warren Rowling. Después de finalizada la obra, este puente cobró tal importancia que se ha convertido en un ícono de la ciudad. Y si New York se convirtió en la metrópolis que es hoy en día, en parte fue gracias a este puente. Y aquí estamos nosotros, pisando el puente de Brooklyn. Ahí está la vista que nunca pensé que iba a ver y no me lo puedo creer todavía. Soy youtuber. Estamos atravesando el puente de Brooklyn, pero justo pequeñita por allá tengo mi primera vista de la Estatua de la Libertad. O sea, aquello que sale por ahí, eso por ahí. ¡Ay, Dios mío, no puedo creerlo! Aquí estamos, para allá iremos. Mientras caminaba me sentía dentro de cada serie o película neoyorquina que he visto. New York era tal como lo imaginaba, caótico, diferente, libre, desordenado, apurado e imponente. No sé cómo explicarlo, era como estar en un lugar completamente idílico para mí, completamente nuevo, era un sueño caminar Nueva York, pero a la misma vez me sentía como si ya lo conociera, no sé si me explico, creo que he visto tanto de New York que cuando caminas por ahí te sientes familiarizado con el ambiente, como si ya hubieses caminado por ahí antes. Luego
de cruzar el puente de Brooklyn y vamos de camino para ver la Estatua de la Libertad, coger un ferry gratuito. Vamos a ver cómo hacemos esa gestión, ya les estaré contando. Pero nos encontramos con que cerca teníamos los monumentos de las Torres Gemelas. Creo que es otro de los íconos de Nueva York, de las desgracias más grandes que ha pasado en este país. De hecho, eso pasó en el mismo año que yo nací, así que literalmente es una desgracia que tiene mi edad. Y este es uno de los monumentos que recuerda el nombre de las personas fallecidas. La mayoría de nosotros sabes lo que ocurrió el 11 de septiembre del 2001. Creo que es una de las fechas más renombradas y recordadas en la historia moderna. Y es que justo donde estaban las Torres Gemelas actualmente está este memorial con los 2.996 nombres de las personas que perdieron su vida cuando dos aviones impactaron contra las torres más altas de New York en ese entonces. Nos encontramos con este puestecito de mapas. Pensábamos que había que comprarlos, que pagar, pero son todos gratis y ya tengo los mapas. En efecto, llegamos a la estación para coger el ferry gratuito. Obviamente no se acerca tanto como el ferry que tiene un costo, y el que tiene un costo solamente hay uno y se demora más tiempo. Pero bueno, igual vamos a intentar ver este y mira cómo está la estación. Sí, amigos. Vamos a colarnos como siempre en el huequito de una aguja. O sea, no en la cola, en el huequito de una aguja. Estoy segura que todo el que viene a New York y sobre todo por primera vez quiere ver la Estatua de la Libertad. En este video te voy a explicar cómo ir a verla completamente gratis y también te voy a explicar cómo funciona la vía en la que debes de pagar, para que no te equivoques, porque créeme que puedes llegar a confundirte o pueden llegar a estafarte en esta ciudad tan caótica. Así que lo primero es entender dónde está ubicada exactamente la Estatua de la Libertad y los diferentes tipos de recorridos que puedes llegar a hacer en ferry para verla. La isla de la Estatua de la Libertad se llama Liberty Island y ahí es donde está todo el monumento para ella solamente. Para verlo de manera gratuita basta con que vayas a la estación de donde sale el ferry que va para Staten Island. Este ferry sale cada media hora, no hace falta que agendes ni que saques ningún tipo de cita. Llegas ahí y esperas al próximo ferry. Te va a llevar a la isla de Staten Island y va a ser un recorrido muy cerca de la Estatua de la Libertad, donde podrás verla de cerca. Ahora, en los diferentes mapas de la ciudad te vas a encontrar las instrucciones para hacer el recorrido pagado. Este sí te va a llevar directamente a la isla donde está la Estatua de la Libertad y a la isla de al lado, Ellis Island, donde está el Museo de la Inmigración. Un recorrido que lleva más tiempo, que el costo puede variar entre los $25 o $40 dependiendo lo que te incluya, si vas a subir a la Corona, si vas a estar en el museo X cantidad de horas. Solamente hay una compañía autorizada para hacer estos recorridos. Te voy a dejar toda la información en la descripción para que no te pierdas, pero en los mapas de la ciudad te los vas a encontrar paso por paso. Estamos en el ferry. Pensé que iba a ser más caótico, pero mira, estoy en un buen lugar. Esta es la parte de atrás, pero o sea, un montón de gente se subió. Yo incluso hasta pensé en quedarme. Yo era como, vamos a esperar al otro, no sé qué, cuando yo vi la avalancha de gente. Pero mira, es enorme y el espacio está súper bien, tampoco me siento atosigada. Hay bastante sol, pero las vistas no tienen precio. Las vistas eran realmente de ensueño y creo que para este punto aún no les he contado que solamente iba a estar en New York por 24 horas. Bueno, poco más de 24 horas. Así que por esa razón decidí coger este tour, porque al final era mucho más rápido el otro, que debías como dedicarle un día entero a eso. Que New York tiene tanto que ofrecer y 24 horas es tan poco, pero créanme que valió la pena. Y el día apenas comenzaba. Para este punto eran solamente las 2 de la tarde. Y ahí estaba ella, tan imponente, tan icónica. Ser inmigrante y ver esto es sentirte enlazado con la historia. Es que esta era la primera visión que tenían los inmigrantes cuando llegaban a Estados Unidos por el Océano Atlántico. Su nombre completo es La Libertad Iluminando el Mundo. En 1886, cuando se celebraban 100 años de la independencia de Estados Unidos, el pueblo francés decide regalarle esta icónica estatua como símbolo de amistad. Miss Liberty definitivamente recuerda al Coloso de Rodas, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y ahora ella es una de las 7 maravillas del mundo moderno, inspirada en la diosa griega Hécate, o por lo menos es una teoría que muchos apoyan. Es la protectora de la entrada de los pueblos, portadora de la antorcha y posee la corona con los rayos solares. Te puedo decir que ya no sepas, hay tanta referencia a la Estatua de la Libertad en el mundo que a veces sin ni siquiera realmente conocer su significación histórica, sabemos que la Estatua de la Libertad existe, está en Nueva York y hoy estoy yo aquí mirándola. Simplemente increíble. Nunca pensé tener esta oportunidad. Definitivamente los sueños se cumplen, se trabajan y se cumplen. Y quien piense que algún sueño me lo han regalado o me lo han
facilitado es simplemente porque no ha trabajado lo suficiente por cumplir los suyos y no sabe lo que es esforzar por llegar al lugar en el que quieres estar. Hoy estoy aquí porque quiero, porque puedo y porque gracias a la comunidad que he creado en internet y al recorrido que he estado haciendo en YouTube a lo largo de todos estos años, puedo hacerte un video como este. Así que esto también es gracias a ti. Hoy miré cara a cara la Estatua de la Libertad, le agradecí la oportunidad, agradecí por las personas que me siguen y me agradezco a mí por tener la fuerza de seguir logrando mis metas. Si logré esto, ¿qué no voy a poder lograr? Por todo New York te vas a encontrar estos puestecitos de ambulantes de comida con aguas, refrescos y el típico perro caliente o salchicha o hot dog, vaya, como lo quieras llamar. Y te voy a ser sincera, no pierdas tu tiempo y tu dinero. Yo empecé este video diciendo que quería probar todo lo típico, pero creo que no tenía que llegar a este extremo. La verdad, no son ricos, no valen la pena los $10 que cuestan, pero bueno, aquí tu youtuber pasó la prueba del fuego por ti. Y también más tarde fui a otro lugar que se llama Joe's Pizza, que era como una pizzería súper icónica de Nueva York, con todas las fotos de las celebridades en la pared. Y también te digo que tampoco pierdas ni tu tiempo ni tu dinero en comprarte una pizza ahí, porque mi experiencia no fue nada buena, no sabía nada del otro mundo. De hecho, en la calle te encuentras estos mismos trozos de pizza por $1.50 y hasta están mucho mejores, porque luego sí comí el de la calle y estaba muy rico. Sin que me quede nada por dentro, te digo que la comida callejera más rica que probé en New York fueron estos manguitos que venden en todos lados, hasta dentro del metro. Creo que es importante que te cuente que en esta visita a Nueva York, al tener tan poco tiempo, yo decidí que este día me lo iba a pasar caminando hasta que se me revienten los pies. Y New York es enorme y muchos de los monumentos o puntos interesantes de la ciudad están en la calle y te los encuentras caminando, y es incluso la manera de llevarte una vista real de cómo se vive y de cómo es esta ciudad. Aquí nuevamente en otra estación de metro neoyorquina. Esto es caótico, es que esta ciudad es caótica por todos lados, Dios mío. Es un movimiento, una bulla, una gente, una locura. Y justo saliendo del metro, la frase que más he repetido en este video es "no me lo creo". Y es que no me lo creo. El Empire State fue durante 40 años el edificio más grande del mundo. Está de más decir que es símbolos icónicos de Nueva York. La altura es de 443 metros. Y es increíble pensar que en una ciudad como New York, llena de rascacielos, edificios, y precisamente este siendo uno de los más icónicos, antes había una granja. Aquí, donde está el Empire State. esta parte ya sí es como más difícil pararte un momento en la calle a grabar, obviamente. Mire que el movimiento de personas que hay, de hecho el hecho de tener la mano extendida para grabarme con la cámara, he notado que le incomoda mucho a la gente, porque claramente me estoy como interponiendo en el camino, pero miren cómo está la calle para acá, para allá, madre mía. Y yo con mucho cuidado no meterle la cámara a nadie en la cabeza. Bueno, he perdido la cuenta de cuántos monumentos he visto hoy en un día. O sea, estamos rompiendo récord en el canal ya. Cuando íbamos de camino al monumento de las Torres Gemelas, vi esta estructura desde lejos y dije, ay, me recuerda a la ciudad de las ciencias y las artes en Valencia. Era una estructura impresionante. Y luego cuando cogí este mapa que dice las 10 cosas, top 10 highlights de cosas que debes ver en Nueva York, me salió que el arquitecto de esto que ven ahí fue Calatrava, el mismo de la ciudad de las ciencias y las artes en Valencia. Y dije, no se diga más. Vamos a pasar por ahí y vamos a mirarlo desde cerca, vamos a apreciarlo, porque Calatrava tiene un estilo arquitectónico bien peculiar. Básicamente así es por dentro, y bueno, no tuve la oportunidad de ver por dentro la ciudad de las ciencias y las artes, pero ya me llevo una idea de más o menos cómo sería. No sé, ustedes de todas maneras confírmenme cómo se ve eso, pero miren, wow. Welcome back, Queen Serena. Estación Gran Central. Es grandota y es central. No sé si ustedes vieron la serie de Gossip Girl y bueno, y las miles de referencias que hay a la estación central en películas, series, pero ahora mismo estoy como en la parte principal, en las escaleras principales. O sea, las tengo frente a mí y estoy erizada, emocionada. ¡Ay, espérense! ¡El techo! ¡Mami, el techo! ¡Ah! ¡Espérate! ¿Qué te puedo decir de la estación central? Su primera inauguración fue en 1871. Hasta el momento mueve a tantos neoyorquinos como visitantes. Solo pienso en cuántas cosas icónicas han pasado en este lugar y ya se me pone la piel de gallina. Tengo que decirte que es la estación de trenes más grande del mundo por número de andenes. Así que me queda preguntarle a mí a ustedes, ¿qué serie, película, canción o referencia a la estación central ustedes han visto? Déjala en los comentarios.
todos los taxis amarillos me recuerdan a los que habían en Cuba. A lo mejor, si ustedes no son cubanos, pues bueno, les cuento que en Cuba también hay un montón de taxis así, amarillos, y cuando los veo pues me siento como, ay, en Cuba también hay. Pero pues sí, es como icónico de Nueva York. Lo que pasa es que ahora son como, bueno, obviamente son carros modernos y no el típico taxi que tenemos en la mente así, pero ajá. Darte mis noches llenas de amor, corazón, hablarle en poesía, cantarle a tu alma y llenarla de ilusión, amor. Quiero dar amor cuando sientas dolor. Bueno, los pongo en situación. Ay, thank you. Pongo en situación. Acabamos de entrar a un lugar random, o sea, cualquier lugar. Íbamos caminando por la calle, entramos a este mismo porque estaba abierto. Y pues nada, nos pedimos un café, pero realmente lo que queríamos era ir al baño. Hemos pasado tremendo trabajo hoy porque literal llevamos todo el día caminando. Yo creo que he dado como 30.000 pasos hoy. Y no habíamos ido al baño. Entonces ya yo estaba ya que dije, necesito, por la salud de este mundo, necesito por lo que más tú quieras ir al baño. Entonces estoy aquí, me voy a tomar este café que además me hace falta porque es que el día que he tenido hoy me ha sacado un mes entero de energía. Y a solo unas cuadras de mí tengo como el Times Square, o sea, tengo todas esas pantallas, toda esa extravagancia. Y yo no acabo de procesar eso, o sea, he visto tanto hoy. Metido tanta información en mi cabeza hoy que saber que tengo el Times Square ahí es como... ¡ah! Entonces me voy a tomar este café, voy a reiniciar mi memoria USB interna y en nada voy a ver el Times Square. Fue donde nos tomamos el café y justo para allá adelante están las pantallas, los rascacielos y todo eso. Yo miro para allá y estoy como, no, todavía no lo puedo ver. Y justo ahí, en ese momento, comprendí por qué a New York le dicen la ciudad que nunca duerme. Les voy a decir que el sentimiento que tuve aquí era la primera vez que lo experimentaba, y es que ver un lugar con tanta gente pero a la misma vez sentirte en el centro del mundo es un sentimiento inigualable. Creo que solo se experimenta en Times Square. El motivo de mi viaje a Nueva York fue reencontrarme con mi esposo. Hacía más de un mes que no nos veíamos, él estaba trabajando en Europa. Regresó a Nueva York y hice una parte de la gira en Estados Unidos con él. Una experiencia increíble y que probablemente les haga un video resumen sobre eso para mi canal secundario, porque es algo tan caótico que es hasta difícil de documentar como un artista se mueve. Pero tengo que contarles una muy buena noticia y creo que solo el que llegó al final del video se va a enterar, y es que voy a volver a Nueva York. La banda cubana Cimafón se va a estar presentando en el Blue Note y ahí nos veremos de nuevo porque estaré una semana en Nueva York y además conoceré el Blue Note, un lugar iconiquísimo en el que ya la banda ha tocado, pero esta va a ser mi primera vez acompañándolos. Así que
ten por seguro que lo que no documenté en este video, te lo voy a documentar en los próximos. Y una vez más decirte que te agradezco muchísimo que hayas visto este video, te agradezco todo el apoyo, y si algo tengo para decirte, ya que me estás escuchando, es que siempre confíes en ti. Porque la Anita que nació en Santiago, se crió en Holguín y creció en La Habana, nunca imaginó que iba a pisar Nueva York. Y como dice la canción, ya conocí New York, ya conocí París.